Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la seccional boyacense de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Un agradecimiento por la invitación a este webinar. En este momento, pues, vamos a compartir mi presentación. Vamos a hablar del enfoque diagnóstico del síndrome patelofemoral. Este es el contenido que vamos a desarrollar durante la charla. Vamos a hablar en cuanto a la definición, la epidemiología, la presentación clínica, la evaluación clínica de esos pacientes y cómo debemos estudiarlo. El síndrome patelofemoral se define como un conjunto de alteraciones principalmente anatómicas que comprenden un gran espectro de enfermedades que predisponen a alteraciones biomecánicas que generan un dolor anterior en la rodilla y pueden generar una inestabilidad de la articulación patelofemoral. Esta enfermedad tiene un espectro muy amplio, que va desde un dolor femororotuliano, una inestabilidad patelofemoral, lesiones condrales y lesiones degenerativas como condromalacia y artrosis, que puede tener un origen traumático o un origen espontáneo e insidioso. En cuanto a la epidemiología, se describe que abarca el 10% de todas las consultas que hacemos en el servicio de ortopedia. Corresponde al 30% en la población de 13 a 19 años, siendo una patología principalmente del esqueleto inmaduro. Comprende el 25% de todas las lesiones en la rodilla. Y en Estados Unidos se reporta una incidencia de luxación patelar de 5.8 casos por cada 100.000 habitantes y en la población de 10 a 17 años la incidencia aumenta hasta 29 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la presentación clínica, el síntoma cardinal es el dolor. Y es un dolor que el paciente refiere sobre la región anterior de la rodilla, que es difuso, que se presenta principalmente al subir y bajar escaleras. El paciente no localiza un punto exacto del dolor y también se presenta en periodos prolongados de sedestación, lo cual configura el signo del teatro. En cuanto a la evaluación clínica, debemos evaluar al paciente inmediatamente ingresa al consultorio, desde cómo camina, cómo se levanta de la silla. Debemos realizar un examen en bipedestación, en marcha, donde vamos a observar alteraciones rotacionales, deformidades angulares y deformidades torsionales. Debemos analizar el eje mecánico de la marcha, cómo es la proyección de sus rótulas, como una imagen, como vemos en la imagen del lado derecho, vemos una proyección interna de la rótula, lo cual nos indica una anteversión femoral aumentada. En cuanto al examen y la cadera, es irreductible, nos puede generar alteraciones en la elongación del cuádriceps y del recto anterior, recordemos que, y nos podemos tener alteraciones en la biomecánica de la articulación patelofemoral. En el análisis no solamente de los miembros inferiores, de las deformidades rotacionales y angulares, sino del balance pélvico y del dolor patelofemoral asociado a la marcha. Y vemos cómo cuando tenemos una antepulsión de la pelvis, el vector de fuerza, el músculo glúteo medio, va a cambiar y se va a convertir en un rotador interno del fémur, lo cual va a generar un aumento y un síndrome de hiperpresión patelar externa. Dentro del consultorio debemos evaluar el área 30 grados para lograr un adecuado encajamiento de la rótula y no tener falsos positivos con la rodilla en extensión, ya que recordemos que en extensión la rótula está un poco lateralizada. Ubicamos el centro de la patela y luego la parte más anterior de la tuberosidad tibial y medimos este ángulo, que significa el ángulo de tracción del cuádriceps, que en hombres es normal aproximadamente 13 grados y en mujeres de 17 grados. También podemos evaluar el signo de la J, en el cual vamos a ver una medialización brusca de la patela cuando llevamos la rodilla a flexión, y luego se va a localizar en el aspecto superolateral cuando colocamos nuevamente la rodilla en extensión.
También podemos realizar el test del deslizamiento, el cual nos indica una lesión del ligamento patelofemoral medial. Con el paciente en decúbito supino, dividimos la rótula en 4 cuadrantes verticales y realizamos un desplazamiento medial y lateral de la patela, y vemos que este signo va a ser positivo si la patela se desplaza más de 3 o menos de un cuadrante. La prueba más sensible y específica para inestabilidad patelofemoral es la prueba de aprensión, en la cual vamos a provocar una fuerza luxante sobre el borde interno de la patela con la rodilla en extensión, y el paciente va a referir la sensación de luxación patelar. Este test ha sido estudiado y en el año 2009 el grupo de Nueva York realizó una modificación realizando el test de aprensión en movimiento, el cual se realiza en 2 pasos. Un paso inicial, donde realizamos el test convencional en extensión, y el siguiente paso, donde llevamos la rodilla a flexión de 90 grados y luego la llevamos a extensión realizando una fuerza luxante hacia lateral. Si el paciente presenta una presión positiva en el primer paso y negativa en el segundo paso, se configura un test positivo con una sensibilidad hasta el 100% y especificidad del 88%, según lo referido en este estudio. En cuanto a las imágenes diagnósticas, pues tenemos una amplia gama de opciones para evaluar la articulación patelofemoral. Inicialmente todos nuestros pacientes los evaluamos con una radiografía anteroposterior de rodilla, y vamos a hablar más adelante de las siguientes proyecciones. En cuanto a la radiografía P, pues no nos orienta mucho sobre la articulación patelofemoral, pero sí es de gran valor en la luxación aguda, donde podemos ver fracturas y lesiones osteocondrales del cóndilo femoral lateral. También, como vemos en esta imagen, vemos una lateralización patelar, y también nos puede mostrar alteraciones en la formación de la rótula, como rótulas bipartitas. En cuanto a la predicción lateral, es la de mayor valor en el estudio de dolor patelofemoral. Debemos ser muy enfáticos en tener una radiografía lateral que tenga buena técnica. Y cuando digo buena técnica, es que tenga una adecuada superposición de los cóndilos femorales, que se vean con una adecuada superposición. Esta radiografía tiene que tomarse en apoyo monopodal a 30 grados de flexión de la rodilla para que no haya alteraciones en la altura patelar y no nos dé falsos positivos en trastornos de la altura de la patela. Y debemos realizar una evaluación secuencial de la radiografía lateral, evaluando inicialmente la tróclea, luego evaluamos la patela, y más adelante les voy a mostrar qué podemos evaluar. El principal signo, el más sensible y específico para evaluar la tróclea femoral, es el signo del entrecruzamiento, el cual corresponde a un entrecruzamiento de la pared del cóndilo femoral externo con la tróclea femoral. Y vamos a ver que entre más inferior sea el signo del entrecruzamiento, como lo vemos acá, como les estoy señalando, vamos a ver que más inmadura va a ser esta tróclea. Otro signo que podemos evaluar en la radiografía lateral es el signo del espolón supratronclear. Y este espolón corresponde a una rampa que se forma en la región más superior de la tróclea, la cual se forma para lograr hacer que la rótula se encaje a los 30 grados de flexión, y va haciendo una hipertrofia de la parte más superior de la tróclea femoral. Y en los grados más avanzados de displasia patelofemoral vamos a ver el signo del doble contorno. Vemos a la derecha como en una rodilla normal vamos a tener un origen diferente de cada línea, el cóndilo femoral externo, cóndilo femoral interno, y la parte más profunda en el punto negro, que corresponde a la parte más profunda de la tróclea femoral. Y cuando hablamos de displasia patelofemoral, debemos hablar de la clasificación de De Jur. De Jur hizo un estudio muy grande evaluando la displasia patelofemoral y ha estudiado a fondo las alteraciones patelofemorales, y vemos que encontramos 4 grados de displasia que van desde la displasia leve hasta la displasia severa. En el primer grado es una tróclea que tiene un aumento del ángulo de sulcos, que más adelante los voy a explicar. El grado B es una tróclea plana. El grado C, plásico. Y el grado E, vamos a ver que es el grado más avanzado de displasia troclear, donde va a haber una pendiente y una caída de la tróclea.
De Jur definió en una secuencia en la radiografía lateral cómo el espolón supratroclear, a medida que tenemos una displasia troclear más avanzada, se va haciendo más prominente y puede alcanzar alturas hasta de 3 y 4 milímetros en el grado 4. También para evaluar la displasia troclear en la proyección lateral tenemos otros dos signos que son podemos medir la proyección de la tróclea femoral con respecto a la cortical anterior del fémur. Normalmente en el estudio que se realizó por el doctor de Jur se evidenció que las patelas sin alteraciones las trócleas sin alteraciones patelofemorales están 0.8 milímetros posteriores, y cuando tenemos una alteración o una hipoplasia de la tróclea femoral, vemos cómo están anteriorizadas hasta 3.2 milímetros. En la imagen de la derecha vemos cómo también podemos medir la profundidad de la tróclea femoral, trazando una línea tangencial a la cortical posterior, luego una línea perpendicular y otra línea que va con 15 grados de inclinación hacia la tróclea femoral. Vamos a medir por las dos líneas del cóndilo femoral externo e interno, y esa medida nos va a dar la profundidad de la tróclea, que normalmente es de 5 milímetros. También la radiografía lateral, como vemos, nos da, aparte de toda esta información, podemos evaluar si la rótula está inclinada o si está subluxada. ¿Cómo lo vemos? En la imagen superior vemos que la cresta es la imagen posterior que se ve, y adelante vamos a tener la proyección de la faceta lateral, que corresponde a la radiografía que vemos al lado derecho. Cuando tenemos una patela inclinada o una patela subluxada, vamos a ver cómo se invierte esta proyección, inicialmente con una superposición de las líneas y luego con una proyección principalmente de la faceta lateral y luego de la cresta de la patela. Es muy importante en la proyección lateral evaluar la altura de la patela, y tenemos que definir si estamos en cuanto a una patela normoincerta, o una patela baja o una patela alta. Y para realizar esta medición tenemos varios índices. Los principales son el índice de Caton-Deschamps, en el cual vamos a tener una medida de B, el que corresponde a la de la superficie articular hasta el margen antero superior de la tibia proximal sobre A, que corresponde a la distancia de la superficie articular. Cuando tenemos una patela baja, este índice es el índice de Instant-Salvati, en el cual medimos la distancia en la proyección lateral, la distancia en el corte sagital de toda la patela. Este índice tiene algunos problemas cuando el paciente presenta algunas alteraciones insercionales del tendón rotuliano, ya que nos puede dar falsos negativos. Y la siguiente manera donde podemos medir la altura patelar es el índice de Blackburn y Pill, en el cual vamos a trazar una línea tangencial a los platillos tibiales, y vamos a medir la distancia de A, que es una distancia desde la línea de los platillos tibiales hacia el polo o margen inferior de la articulación, y B, que va corresponde a toda la superficie articular de la patela. Estas alteraciones biomecánicas de la altura de la patela fueron estudiadas en el año 2009, donde se hicieron múltiples estudios biomecánicos. Se realizaron 5 mediciones con el índice de Blackburn y Pill, desde 0.59 teniendo una patela ínfera hasta 1.29 teniendo una patela alta, y se evidenció que a grados profundos de flexión, por encima de los 90 grados, un índice de Blackburn y Pill por encima de 1 y 1.29 evita el contacto del cuádriceps con la tróclea femoral, lo cual hace que no se comparta y no se distribuya las cargas articulares y haya una sobrecarga patelofemoral. Eso en cuanto a las proyecciones laterales de la rodilla. También podemos tener proyecciones axiales, como la proyección de Merchant, la cual se realiza a 45 grados de flexión de la rodilla.
Vamos a medir principalmente el ángulo del sulcus, el cual se traza desde la parte más profunda de la tróclea femoral. Vamos a trazar dos líneas hacia la parte más alta del cóndilo femoral interno y cóndilo femoral externo. Nos va a configurar un ángulo aproximadamente de 138 a 140 grados. Cuando tenemos un ángulo por encima de los 145 grados, los estudios muestran que tenemos una tróclea plana y estamos ante una displasia de la articulación patelofemoral. También podemos medir el ángulo de congruencia patelar, el cual está en el lado derecho. Trazamos una línea vertical desde el punto más profundo de la tróclea y una bisectriz con la demarcación de otro punto que va en la parte más inferior de la superficie articular. Este ángulo no puede ser mayor a 6 grados. Cuando está aumentado, consideramos que es una patela incongruente, como lo vemos en el ejemplo. También en las proyecciones axiales tenemos la proyección de Laurin, la cual se realiza a 20 grados de flexión de la patela, y es importante ya que vamos a valorar el ángulo de apertura lateral de la rótula con un ángulo que se mide con una primera línea que va desde la parte más alta de ambos cóndilos y una segunda línea que se ubica en la faceta lateral de la patela. También podemos medir en esta proyección el índice de Laurin, el cual vamos a medir la parte interna, la distancia de la parte interna y la distancia de la parte externa patelar. Es muy importante tener todas las proyecciones completas, pero debemos evaluar en conjunto a nuestro paciente. Y debemos tener cuidado al evaluar solamente radiografías axiales, ya que, como en este ejemplo, una proyección de Merchant a 45 grados, vemos como si no tenemos una adecuada evaluación de la proyección lateral, donde vemos un signo de espolón supratroclear y un signo de entrecruzamiento, que aunque sea alto, sí configura una displasia marcada de la tróclea. Si a este paciente le realizamos una tomografía, evidenciamos una alteración de la tróclea y la podemos clasificar como un de Jure C. Entonces debemos tener cuidado al tener proyecciones únicas o al no realizar una evaluación completa de nuestros pacientes. En las proyecciones axiales debemos evaluar la clasificación de Weaver y se considera una patela normal las tipo 1, que son patelas con crestas centradas, que son simétricas, que son superficies articulares cóncavas. Las grado 2 son, hay un aumento de la distancia de la faceta lateral y un acortamiento de la faceta medial. En las grado 3 vemos cómo casi la faceta medial no entra en contacto con la tróclea. Eso lo vamos a evaluar en la proyección axial. Ahora vamos a hablar sobre cómo estudiar la articulación patelofemoral con tomografía axial. En cuanto a la tomografía axial, desde el año 1978 fue descrito por el doctor Gotalier y Bernot la distancia TTTG, la cual se mide tomando el punto más profundo de la tróclea femoral con otra proyección adicional que se realiza en la tuberosidad tibial. Vamos a proyectar una línea en la parte posterior de los cóndilos y vamos a superponer estas imágenes y vamos a realizar una medición de esta distancia. Hay mucha controversia en cuanto a cuánto es la distancia normal, pero se considera que una distancia mayor a 15 milímetros puede presentar alteraciones de la posición articular y esta medición nos habla principalmente de alteraciones en el valgo articular, con lo cual consideramos que probablemente este paciente requiere algún tipo de realineamiento del mecanismo extensor distal. También en los cortes de tomografía podemos evaluar a 40 grados cuando tenemos un adecuado centramiento de la rótula, si es una rótula que está simplemente subluxada, que está inclinada o que está inclinada y subluxada. Otra manera de medir el tilt patelar es el tilde o la inclinación patelar es trazando una línea por el eje transverso de la patela y otra línea por la parte posterior de los cóndilos. Luego, este test fue modificado para tener una mayor sensibilidad y especificidad y se realizó con contracción del cuádriceps y vemos como si hay un aumento de este tilt patelar más de 10 grados, vamos a ver cómo hay una inestabilidad y se considera una inestabilidad de la articulación patelofemoral. También con la tomografía podemos evaluar alteraciones rotacionales y en la versión del fémur y de la parte de la pierna en la tibia y el tobillo.
Podemos medir la anteversión femoral con una línea que va por el centro del cuello y otra línea que va por la parte posterior de los cóndilos. En el estudio de Yur se consideró que los casos que tenían alteraciones patelofemorales tenían una anteversión femoral aproximadamente de 28 grados y consideramos la anteversión femoral tolerable hasta los 20 grados. Y en cuanto a las alteraciones rotacionales de la pierna, vamos a trazar una línea en la parte central de los malévolos y otra en la parte posterior de la tibia. Y vamos a medir este ángulo, pero este sí no se relacionó con alteraciones en la articulación patelofemoral. Es muy importante también hacer una evaluación de los tejidos blandos. Recordemos que la articulación patelofemoral es una articulación dinámica. Y debemos hablar de los restrictores mediales. En cuanto al restrictor principal, en la parte medial tenemos el ligamento patelofemoral medial. Recordemos que es el principal restrictor estático de la patela y a los 30 grados de flexión de la patela. También es muy importante saber que los restrictores laterales están presentes y aportan una estabilidad secundaria a la articulación. Vamos a tener el retináculo oblicuo lateral, la banda patelotibial y la banda epicóndilo patelar. Los estudios han mostrado que cuando se hacen realineamientos o cuando se hacen liberaciones aisladas del retináculo lateral, vamos a aumentar o vamos a alterar más la inestabilidad de la articulación patelofemoral. Esta es una imagen de una resonancia donde vemos como hay una lesión aguda en un P1 de un ligamento patelofemoral interno. Vemos el edema subcondral del cóndilo femoral, vemos la efusión articular y la avulsión del ligamento. La resonancia es muy importante y se debe usar para evaluar las partes de los componentes articulares, el edema subcondral, el cartílago, las lesiones de los tejidos blandos. También podemos evaluar lesiones musculares como la desinserción de los restrictores mediales, el vasto medial oblicuo, el cual es un restrictor importante de la traslación dinámica lateral de la patela. En la resonancia de rodilla podemos realizar todas las mediciones que le hemos venido describiendo que se realizan en el TAC y en las radiografías, pero todos los valores cambian debido a que la resonancia pues tiene unas medidas diferentes, pero las podemos realizar con las mismas consideraciones. Y este índice que se realiza se llama el índice de la tróclea, de la parte lateral del cóndilo, de la tróclea femoral. Vamos a proyectar una línea del eje del fémur con dos círculos en la metáfisis. Luego vamos a proyectar esta línea en el aspecto lateral del cóndilo femoral. Y vamos a realizar una medición de la pared anterior de la tróclea y de la pared posterior del cóndilo. Y en el estudio de 60 rodillas, 40 normales y 23 patológicas, encontraron que la mayoría de estos pacientes tenían una pared anterior disminuida, encontrando que si este índice de A sobre P da menos de 0.8, se considera un test positivo para alteraciones de la tróclea. Y para terminar, quisiera dejarles estos dos artículos. Es el consenso de la Academia Americana de Medicina Deportiva, donde se definen cuáles son los componentes a estudiar en un paciente con alteración patelofemoral. Debemos sospechar inicialmente y buscar clínica y imagenológicamente lesiones del ligamento patelofemoral medial, displasia troclear, patelas altas o bajas, lateralizaciones de la tuberosidad tibial y malrotaciones tibiales o anteversión femoral principalmente. Concluyendo esta charla, el dolor patelofemoral es de origen multifactorial y debemos realizar una evaluación completa de todas las variables implicadas. No existe una prueba diagnóstica con más valor que otro. Cada examen nos aporta datos puntuales, tener un estudio completo para poder evaluar adecuadamente el dolor patelofemoral en nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Espinosa. Excelente presentación. Creo que hay unos conceptos muy claros con respecto al abordaje clínico y el enfoque diagnóstico del síndrome patelofemoral. Quería recordarles a los que nos están acompañando la noche de hoy que
Para realizar sus preguntas, por favor, hacerlas por el link de preguntas y respuestas, para que al final de la presentación del doctor Morales, pues vamos a hacer una mesa redonda con una discusión de los temas expuestos y poder resolver algunas dudas o inquietudes. Adicionalmente, quiero agradecer la presencia del doctor Gabriel Ochoa de Portillo, que nos acompaña en la noche de hoy también. Él es docente del programa de especialización de ortopedia de la Universidad del Bosque, miembro honorario de la SCOT y su especialista en ortopedia infantil. Entonces, más adelante utilizaremos sus conocimientos, doctor Ochoa, para que nos complemente en parte de su experiencia y su conocimiento con respecto a los temas a tratar el día de hoy. Les estamos transmitiendo de hoy desde el auditorio Francisco Suescún del Hospital Universitario San Rafael, y pues a continuación vamos a hablar con el doctor Diego Alejandro Morales, quien nos va a hablar del abordaje clínico del dolor del tobillo. Doctor Morales, muchas gracias. Señor, perfecto, lo escuchamos. Buenas noches. Perfecto. ¿Estamos? ¿Me escucha? Buenas noches. Bueno, como el doctor Fernando Cristancho comentaba, mi nombre es Diego Alejandro Morales Suárez, yo soy ortopedista y traumatólogo de la Universidad del Bosque, trabajo en el Hospital San Rafael de Tunja, y esta noche me corresponde hablar, esta ocasión, del tema de abordaje clínico del dolor en tobillo. Inicialmente, quiero dar mis agradecimientos al comité organizador, a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a la seccional Boyacá y por intermedio del doctor Fernando Cristancho por la invitación. Y de igual forma agradecer al doctor Juan Manuel Herrera, cirujano de pie y tobillo de la Clínica Los Cobos, Universidad del Bosque, por sus aportes y la colaboración en la realización de esta charla. Al Hospital Universitario San Rafael de Tunja por hacerse partícipe en la actividad académica que realizamos en la noche de hoy. Por entrar en materia, debemos empezar a hablar que el tobillo se considera como una articulación de transferencia de cargas. Es una articulación que presenta múltiples movimientos controlados gracias a sus funciones y gracias a su acoplamiento armónico entre huesos, músculos y tendones. Existe en el tobillo un sistema ligamentario del cual van a depender gran parte de las lesiones que van a ser descritas por el paciente como las causantes del dolor. Dentro de la biomecánica del tobillo, sabiendo que es una articulación con transferencia de cargas, todos estos movimientos controlados se van a conjugar dentro de un conjunto armónico que como fin último tienen la realización de las funciones principales, y que la afectación de alguno de estos componentes va a perjudicar al resto de la articulación, entendiéndose también que el tobillo funciona a manera de un anillo, donde todo funciona de manera conjunta. Con este abordaje inicial, debemos decir que el dolor y la inestabilidad que se presenta en el tobillo lo debemos valorar en dos factores generales que se deben tener en cuenta de lo que vemos y lo que no vemos en el tobillo. Este es un concepto que se ha venido manejando desde hace unos años, principalmente por autores como el doctor Jordi Vega y autores colombianos, en donde nos dicen que lo que se ve en el tobillo es principalmente la parte anatómica, y es que esa parte anatómica la tenemos siempre muy tangible y es a lo que apuntamos en el abordaje inicial del dolor del tobillo. Sin embargo, lo que no vemos es lo que usualmente no tenemos en cuenta en el abordaje del dolor, y es este control neuromuscular, es esta biomecánica del tobillo y esta transferencia de cargas que al final del día nos van a llevar a abordar mejor al paciente y a llegar de mejor manera al diagnóstico. Pues viendo así desde el punto de vista anatómico, podemos ver con mayor facilidad lo que vemos y lo que vamos a ver al examen físico. Usualmente al hablar de dolor en tobillo asociado a inestabilidad, nos referimos y siempre llega a nuestra cabeza en pensar en el complejo lateral del tobillo. Pero este complejo lateral, aparte de las estructuras reconocidas como el ligamento peroneo astragalino anterior, del ligamento peroneo calcáneo y de los rectináculos superior e inferior, hay unas estructuras profundas
que son tenidas en cuenta de una manera no tan importante, quizás por desconocimiento o quizás porque no sabemos que están allí, y es el componente profundo lateral compuesto por el ligamento fibulotalar anterior y posterior, que lo que se tiene actualmente en la literatura forman una parte importante del diagnóstico y del enfoque que le vamos a dar en el paciente, desde la anamnesis, el examen físico y para el tratamiento posterior. Ahora bien, estas estructuras fácilmente son evaluables desde la actividad monopodal del pie. Todas estas funciones son evaluadas en monopodal y son funciones que principalmente se van a ver en un control de la inversión, en un control de la pronación y en una transferencia visto y palpable en el tobillo del paciente. Toda vez que vayamos a abordar el dolor de tobillo, debemos tener en cuenta también el complejo medial. Muchas veces el abordaje de los ortopedistas o la consideración inicial del manejo del dolor en tobillo se hace hacia el complejo lateral y no vemos mucho el complejo medial, aún sabiendo que cumple importantes funciones en la estabilidad del tobillo. Es un componente que va a limitar la rotación externa y la tensión en el valgo del tobillo, y también posee un componente profundo que va a tener estas dos funciones principales como lo vemos acá. Usualmente, las lesiones del complejo medial deltoideo se van a considerar asociado a una lesión pura o a una lesión asociada a la sindesmosis, que son las que mayormente vemos en nuestros pacientes en las centrales de urgencias y por las cuales nos consultan a los servicios de ortopedia. Teniendo en cuenta estas consideraciones, debemos decir que el dolor se presenta siempre como un proceso inflamatorio, y es un proceso inflamatorio que se genera cuando hay una carga cíclica que excede las propiedades mecánicas de estos elementos anatómicos que nombrábamos anteriormente. Se excede la tendencia a conservar las propiedades mecánicas de estas estructuras anatómicas, y evidentemente pues no existe un control neuromuscular efectivo que nos ayude a controlar de cierta forma la lesión a la que nos estamos exponiendo. Y estas microlesiones van a generar una neovascularización, van a generar una neosinovialización, una formación de sinovial nueva, que al final del día nos va a llevar a una formación de estructuras fibróticas que van a generar aún más dolor y limitación funcional en nuestros pacientes. Pero ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos entonces nosotros frente al dolor de tobillo? Pues tenemos inicialmente una lesión, y esto hablando del dolor lateral postraumático principalmente, donde las estructuras anatómicas son mucho más visibles. Vamos a encontrar que van a haber lesiones netamente anatómicas con unas implicaciones funcionales y biomecánicas, afectaciones a nivel del hueso, del cartílago, unas afectaciones músculo-tendinosas y afectación a nivel de arterias y nervios. Ya si hablamos en el contexto nuevamente de la biomecánica, pues debemos decir que el componente biomecánico del tobillo se basa y se debe estar pendiente del balance tendino-ligamentario. Por todo lo anterior, no se debe dejar de lado el concepto principal de la transferencia de cargas, porque si tuviésemos un tobillo o una articulación que debe soportar mayor carga, soportar mayor masa, mayor será la energía que tendrá que ser absorbida. Y al ser mayor absorbida esta energía, pues tendrá que ser una articulación mucho más grande. Todo este conjunto de estructuras anatómicas y de funciones biomecánicas nos va a garantizar que existan los brazos de palanca tendinosos adecuados, constantes, en todas las posiciones que adopte la articulación del tobillo y la articulación subtalar. Y aquí, nuevamente volvemos a hacer énfasis en esto, en la transferencia y el control como unos mecanismos de defensa del tobillo para evitar las lesiones más severas. Y ahora, si hablamos desde el enfoque que le dimos al inicio de la charla de lo que no vemos en el tobillo, volvemos a tener una lesión, nos ubicamos en un contexto de lesión, nos ubicamos en un contexto de trauma del paciente,
y vamos a ver componentes afectados en este tipo de lesiones que involucran la estabilidad, que involucran los angiosomas del tobillo, que involucran la transferencia de cargas y que involucran el control neuromuscular. Y es esto lo que principalmente va a generar problemas de dolor que no estamos viendo y que usualmente es derivado a toma de exámenes paraclínicos, imágenes, sin tener claro es el primer abordaje. Miremos entonces qué hacer en la anamnesis, qué debemos hacer en la anamnesis de nuestros pacientes que llegan a nuestros consultorios. Lo primero es determinar el tipo del dolor, si es una historia de dolor y edema asociado, si es una historia de trauma único o se ha hecho a repetición, los esguinces de tobillo o traumas recientes, traumas contundentes, traumas en accidentes, y definir muy claro si este dolor es previo o se presenta durante la actividad física o es un dolor que se presenta después de la actividad y tiene cierta permanencia y cierta continuidad. Retomamos lo que se hablaba anteriormente. ¿Cómo debe ser mi enfoque al examen físico inicial del paciente con dolor en tobillo? Pues palpemos lo que tenemos en puntos de apoyo monopodal. Allí tenemos la presencia de los tendones peroneos, tenemos las inserciones del ligamento peroneo astragalino anterior. La palpación de los retináculos es muy importante y tener en cuenta que todas estas estructuras forman un componente dinámico, es decir, que todo funciona como un todo y que no podemos dejar aislado algún elemento porque todo está funcionando en pro de la buena actividad del tobillo. Para este punto, quiero citar este artículo del autor que anteriormente nombraba, que es el doctor Jordi Vega. Es un autor que explica la inestabilidad del tobillo desde esos componentes profundos del componente lateral. Explica cómo se determina el sitio exacto del dolor y evaluando a la vez algún tipo de deformidades. Este test se utiliza para hablar de un concepto que viene en boga, que es el concepto de microinestabilidad, de todo esto que no se ve, y evalúa principalmente el estado del componente ligamentario lateral profundo. Es una prueba que consiste en hacer una traslación de la tibia, una traslación posterior y una palpación del maléolo peroneo. Y allí vamos a encontrar respuestas sobre todo a ese punto de dolor profundo que pasa desapercibido en la consulta, porque el afán quizás es hacer una evaluación del componente anterior con un cajón anterior. Esta es una modificación como un cajón posterior que evalúa estas estructuras y nos va a dar respuesta a algunos interrogantes que ya conociéndolo, que existe este test, nos va a ayudar mucho en el abordaje de nuestros pacientes con dolor de tobillo. Ahora bien, lo comentaba anteriormente, hay que tener en cuenta como causa de dolor del tobillo la subluxación y la luxación de los tendones peroneos y es en el apoyo monopodal nuevamente donde los evaluamos. Es esa transición, es esta subluxación, esta movilidad de los tendones peroneos a nivel del tobillo y que tiene que hacerse evidente con una retroalimentación visual en el examen físico del paciente con dolor, ubicándolo en el tobillo más sintomático. Esta prueba, y a este respecto, hablamos de un concepto importante también a nivel del dolor del tobillo y es la propiocepción. La propiocepción la consideramos como esa capacidad que tiene el cuerpo para detectar el movimiento y la posición articular. Esto tiene grandes implicaciones en el control neuromuscular. Esto tiene implicaciones en cuanto a la mejoría de la eficiencia para realizar los movimientos y algunos gestos. Y es basado en los gestos deportivos y en los deportistas de alto rendimiento. Es la protección articular que tenemos al activar todos estos componentes dinámicos anteriormente mencionados frente a un trauma. Y es que el romper nos va a ayudar no solo a evaluar la propiocepción, sino que nos va a ayudar también como una herramienta para evaluar sintomatología, rehabilitación y a la vez tiempo de evolución de la lesión. Como vemos aquí, el objetivo del romper modificado es una prueba que se hace mayor a 11 segundos y que tiene unas variables en cuanto a la sintomatología y hacia dónde va a apuntar nuestro tratamiento. Evidentemente, un romper mayor a 20 segundos requerirá una observación y nos va a clasificar si la lesión es inestable, si requiere cirugía o debemos enfatizar en enseñarle al paciente en la consulta ciertos ejercicios que aumenten la propiocepción o visto ya desde un protocolo de rehabilitación específico.
Si hablamos ahora del apoyo imagenológico, siempre la radiografía nos va a apuntar a tener una primera imagen y una primera visión de nuestro dolor en el tobillo. Se recomienda siempre hacer imágenes comparativas. Si lo hacemos comparativamente y evaluamos simétricamente la articulación del tobillo, fíjense que la probabilidad de acierto de nuestros diagnósticos va del 50 al 75%. Coloquialmente hablando, entraríamos ganando frente al dolor del paciente que nos remiten con dolor de tobillo. Y ahora bien, siempre complementar cuando exista la duda con algún examen diferente a la radiografía que nos ayude un poco a orientar el diagnóstico, pero de entrada, con estos conceptos ya nuestro diagnóstico debería estar más enfocado y la imagen debería ser algo más complementario, como lo nombramos acá. Ahora bien, frente a la resonancia, debemos decir que su principal utilidad o la más importante es buscar lesiones osteocondrales, ya con miras a hacer un tratamiento artroscópico o algún otro tipo de manejo. Dentro de las imágenes de resonancia, lo que se describe en la literatura es que hasta un 90% de las lesiones que vemos en la resonancia van a hablar de una inestabilidad asociada. Y hay exámenes mucho más puntuales, el uso de artrorresonancia, el uso de medios de contraste, que van a ser también muy efectivos en el diagnóstico, sobre todo en las lesiones de los complejos ligamentarios profundos. Ahora, cuando encontremos una imagen con una lesión osteocondral, debemos de entrada ir pensando en que debe haber inestabilidad, porque entrar a mejorar el estado de una lesión traumática osteocondral y no pensar en la inestabilidad es retomar el paciente nuevamente en un control y que este paciente persista con el dolor. A manera de conclusión, y agradezco nuevamente al doctor Herrera por la ayuda que me brindó en la realización de esta charla, este cuadro resume muy puntualmente qué debemos hacer en el manejo del dolor de tobillo. Debemos basar nuestra anamnesis en 3 puntos. El dolor en monopodal, ya sabemos qué estructuras están involucradas. Si el dolor es permanente, la importancia de definirlo en el tiempo y si esa permanencia del dolor va a disminuir o no durante el ejercicio. Y describe en este cuadro los hallazgos clínicos y las pruebas que se deben realizar, al igual que cuáles son los hallazgos en las imágenes diagnósticas que se deben tener en cuenta para cada uno de los 3 aspectos en los cuales vamos a abordar el dolor. Nos da un diagnóstico que va desde la macroinestabilidad del tobillo, teniendo en cuenta los componentes anatómicos que podemos ver, pasando por las lesiones de la sindesmosis hacia el componente lateral, y este concepto de microinestabilidad que abarca un sinnúmero de pruebas y de exámenes que son meritorios para una siguiente charla, y evidentemente otras lesiones asociadas al componente neurológico, la neuritis del nervio peroneo superficial, entre otras. No olvidemos que las fracturas por estrés a nivel del tobillo, la gammagrafía nos va a funcionar como un buen elemento diagnóstico. Y en la última columna, en la penúltima mejor, encontraremos entonces cuáles son las técnicas que se utilizan. Ante esto, la gama de técnicas y la gama de procedimientos es muy amplia y usualmente cada cirujano se ubica en la que mejor le va y la que mejor resultados ha tenido. Según entonces ya lo que hemos comentado, podemos concluir que dentro del enfoque del dolor en tobillo, lo importante es desde la anamnesis establecer las características del dolor, dar esa importancia en el examen físico y dar el tiempo necesario a cada prueba porque desde allí vamos a enfocar nuestro diagnóstico y no debemos menospreciar el dolor de tobillo como una condición aislada, como el paciente llegó con dolor y ya, entonces pegamos resonancia y hasta allí para todo. Hay muchos otros factores que desencadenan el dolor y debemos tenerlos en cuenta. Muchísimas gracias. Desconecta ahí. Muchas gracias, doctor Morales. Excelente presentación. Creo que hizo un enfoque y un abordaje global de una de las patologías que aquejan mucho, sobre todo los pacientes posterior a un evento traumático, un dolor de origen primario a nivel de articulación del tobillo. Lo invito para que se acerque. Vamos a dar paso al set de preguntas. Los invito a todos los que están conectados en este momento para que por favor hagan sus preguntas en el link y poder darle trámite al final del webinar. Bueno, como les decía, nuevamente muy agradecido con ustedes por haber aceptado la invitación para hablar de estos temas que son
de mucha importancia en nuestra práctica médica, en nuestro diario desde el punto de vista ortopédico. Vamos a empezar a dar alguna solución, alguna respuesta a las preguntas que ya tenemos en este momento. Entonces, acá vamos a iniciar con el doctor Espinosa. Doctor Espinosa, entonces aquí nos pregunta el doctor Manuel Torres de Sogamoso. ¿Cuál es su esquema de manejo del mal alineamiento de acuerdo a los hallazgos imagenológicos y clínicos? Bueno, doctor Torres, pues el enfoque que inicialmente le doy a estos pacientes es objetivizar y cuantificar todas las medidas en los exámenes, definir inicialmente si es un esqueleto maduro o inmaduro, definir cuáles son los síntomas de los pacientes, si es un primer episodio de luxación, si es una inestabilidad digamos que establecida en el paciente, o si es un paciente con un dolor patelofemoral instaurado. Inicialmente, pues el objetivo del tratamiento de estos pacientes es objetivizar cada punto de la evaluación clínica y radiológica, evaluar la alineación y las versiones mecánicas, hallar, y el paciente debe estar siempre Bueno, doctor Espinosa, acá nos hacen una pregunta. En estos escenarios de dolor patelofemoral, ¿se recomienda siempre solicitar una tomografía? ¿Cuál sería la recomendación? Digamos que debemos mirar el contexto de nuestras instituciones, el contexto del paciente, cuál es la causa del dolor. Como les dije, cada estudio no es mejor que el otro. En cada estudio podemos analizar diferentes partes de la anatomía patelofemoral. El estudio de la tomografía lo utilizo más para ver la parte dinámica y ver una inestabilidad por encima de los 30-40 grados. Ahorita hay una tendencia a utilizar más la resonancia debido a que los cortes son un poco más cortos, a menor distancia, y podemos realizar las mismas medidas que hacemos en el TAC, las podemos traspolar a la resonancia, y podemos también evaluar la anatomía de la articulación patelofemoral. Entonces, pues yo creo que el estudio de la tomografía no ha entrado en desuso, es una muy buena opción. Como les expliqué, tenemos muchos puntos para analizar una tomografía donde vamos a ver cómo es la característica y cómo es el comportamiento biomecánico del recorrido en la patela sobre la tróclea. Bueno, como para profundizar un poco más con respecto a esta pregunta, me imagino que estamos hablando de tomografía con proyecciones axiales o un TAC axial de rótulas, tal vez. O estamos hablando del contexto de la tomografía con anteversión femoral, para medir la orientación de la tuberosidad tibial. ¿Por qué la pregunta? Porque parte del enfoque inicial que le da uno al paciente cuando llega con el dolor patelofemoral, dolor anterior de la rodilla, muchas veces es cómo inicio el estudio de ese paciente. Lo inicio con radiografías simples, con proyecciones de 0, 20, 40 grados, o tal vez omito esa radiografía inicial y de una vez me remito a una tomografía axial, o por el contrario, me remito una vez a una resonancia. O sea, ¿cuál sería como el paso a paso en el dolor patelofemoral? Yo sé que tiene que ver mucho el hallazgo, si estamos ante un problema de mal alineamiento o de pronto una condición de rotacional o por causa de hiperpresión patelar, pero ¿cuál sería ese paso a paso, el enfoque secuencial de los exámenes a solicitar en un paciente con un dolor anterior de rodilla? Bueno, doctor Cristancho, lo que debemos hacer en estos casos es enfocarnos inicialmente en el examen clínico. Yo creo que el examen clínico nos descarta y nos orienta sobre cómo debemos estudiar nuestro paciente. Debemos ser, como les dije en la presentación, muy enfáticos en que la técnica de la radiografía sea cada vez mejor.
con una radiografía de rodilla, con una proyección axial, una proyección lateral, podemos evaluar, digamos que parcialmente la articulación, y son estudios básicos que los tenemos a disposición en cualquier centro médico. Inicialmente una proyección lateral con una buena técnica, con una adecuada superposición de los cóndilos, como les dije, a 30 grados de flexión para no alterar la altura patelar. Este estudio nos lleva a sospecharle alteraciones en la dinámica de la patela, alteraciones en la dinámica de la tróclea femoral, malposiciones de la tróclea con respecto a la patela, y patelas trócleas también poco profundas. Entonces yo creo que el enfoque inicial es una radiografía en proyección AP lateral con muy buena técnica, proyecciones a 45 grados de Merchan, siempre evaluando el ángulo de congruencia lateral, teniendo siempre muy claro los signos de entrecruzamiento y de espolón supratroclear, y estas tres proyecciones, enfocándonos en el examen clínico que le realizamos al paciente, las podemos complementar ya sea con una radiografía panorámica para mediciones y objetivizar mejor el eje mecánico y el ángulo de tracción del cuádriceps. También si vemos alteraciones en la parte rotacional y en la versión del fémur, podemos apoyarnos de alguna manera en el TAC. Y yo pienso que de esta manera podemos ir enfocando a nuestro paciente, y para no llegar a pedir, digamos, que todos los estudios de entrada para cada paciente, ya que probablemente el problema puede estar en una sola parte, o en la tróclea, o en las partes rotacionales. Pero yo creo que un examen clínico guiado a unas radiografías convencionales nos pueden orientar sobre cuál es el siguiente paso. Si tenemos una rótula bien orientada, si tenemos alteraciones en los tejidos blandos, pues vamos a solicitar una resonancia, y de esta manera podemos completar los estudios de nuestro paciente. Sí, yo creo que desafortunadamente muchas veces cuando evaluamos estos pacientes en la consulta y ya han pasado por muchas manos, llegan con resonancias, gamografía ósea, tomografía, TAC de anteversión, mejor dicho, una diversidad de estudios que a veces lo que hace es confundir un poco el enfoque del paciente, y pues sobre todo que el dolor patelofemoral en algún momento no es tan fácil identificar la causa, la etiología directa para poder dar un tratamiento oportuno. Aquí hay una pregunta del doctor Torres que me parece muy interesante, que tal vez tenía la misma consideración para preguntarle. Dice: ¿cuándo considera el genu valgo como hallazgo desencadenante de la inestabilidad patelofemoral aislado? ¿Y qué manejo propone en pacientes que tienen patología de luxación recidivante de rótula? Entonces, tal vez eso quería adicionar: el genu valgo y problemas torsionales como una anteversión femoral aumentada, que hablábamos de la alteración desde el punto de vista semiológico, cuando vemos alteraciones del ángulo Q, cuando tenemos una alteración en el plano desde el punto de vista torsional, y que además se acompaña con mal alineamiento. ¿Cómo sería ese enfoque? O sea, ¿qué se hace en el paciente que tiene genu valgo y que además tiene mal alineamiento, o que de pronto también tiene problemas de aumento en la anteversión femoral? Bueno, pues en cuanto a las alteraciones angulares y deformidades rotacionales, pues es importante primero objetivizar con una radiografía panorámica. Debemos evaluar, son dos cosas diferentes, el eje mecánico y el valgo articular. El valgo articular lo objetivizamos mediante la distancia TTG, y pues sabemos que una distancia TTG por encima de 14-15 milímetros ya nos habla de que probablemente ese paciente requiera una osteotomía anteromedializadora. Y por otro lado, si vemos que el valgo mecánico, la deformidad angular del paciente es el que lo está llevando a una hiperpresión patelar o una lateralización del mecanismo extensor, pues inicialmente se debe realizar un tratamiento enfocado a una alineación o una
sustitución de la biomecánica de la extremidad para poder lograr, digamos, mejores resultados en cuanto a la osteotomía de realineamiento y la aplicatura el manejo de los tejidos blandos. Yo creo que inicialmente es muy importante en cirugía de rodilla, cada vez nos enfocamos más hacia tener un adecuado balance mecánico de la extremidad, la posición de la superficie articular es muy importante, ya que tenemos a veces pacientes con adecuado alineamiento y la posición articular puede estar alterada. Entonces sí es muy importante, doctor Torres, tener primero, evaluar primero las deformidades angulares y corregirlas, y se pueden hacer procedimientos combinados para tratar estos pacientes. Bueno, perfecto, muchas gracias. Yo quiero darle el paso al doctor Ochoa, Arci. Tal vez nos puede complementar un poco más con respecto a esta patología que tocamos y tal vez de pronto si tiene algún complemento a las preguntas que hasta el momento se han realizado. Doctor Ochoa, muy buenas noches. Cordial saludo aquí desde la ciudad de Tunja y sea usted bienvenido. Le cedo la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Doctor Cristancho, buenas noches. Sergio, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por su presentación. Y doctor Morales, excelente presentación, ¿no? Realmente es un resumen muy completo de lo que han hecho frente al tema de patelofemoral. Nosotros, y lo que hemos enseñado muchas veces, es que la patología o el síndrome de dolor patelofemoral debería dividirse en tres grandes grupos. Un grupo que es mal alineamiento, un grupo que es inestabilidad, porque no todos los mal alineamientos cursan con inestabilidad, y el síndrome de dolor patelofemoral, que no tiene mal alineamiento ni inestabilidad. ¿Cómo enfoco yo, doctor Espinosa, a una niña que está en un estado de menarquia, que hace un estado de pretensión menstrual y tiene dolor patelofemoral? Y si yo le hago todo este armamentario de diagnósticos paraclínicos, voy a terminar encauzándola o introduciéndola dentro de un diagnóstico posiblemente equivocado. Así que hay que evaluar muy claramente toda la historia clínica del paciente, cuál es su récord de actividad físico-deportiva, cuándo se desencadena el dolor, qué hace que el dolor desaparezca, cuáles son las implicaciones o la incapacidad funcional que tiene el paciente con respecto al dolor. Porque no es lo mismo enfocar un síndrome de dolor de origen patelofemoral por causas de tipo metabólicas, bioquímicas, tumorales, degenerativas, etcétera, a inestabilidad o mal alineamiento. El ángulo Q tiene mucha controversia. Y el ángulo Q debe ser medido para tener real validez en tres aspectos: en extensión, en flexión y el ángulo Q dinámico. ¿Y cuál es la razón? Cuando yo mido el ángulo Q en extensión, tengo en extensión de la rodilla rotación tibial externa, lo cual obviamente incrementa el ángulo Q, porque la tibia rota externamente con respecto a los cóndilos femorales en extensión y rota internamente en flexión de la rodilla. Cuando yo vuelvo a medir el ángulo Q en flexión, este ángulo debe disminuir. Si el ángulo Q medido en extensión está incrementado y el ángulo Q medido en flexión continúa incrementado, hay real validez de un ángulo Q patológico. Mientras tanto, no. Y el ángulo Q dinámico es pidiéndole al paciente una contracción isométrica del cuádriceps y verificar que la rótula se desplaza superior y externo. Pero si en la contracción isométrica del cuádriceps la rótula se desplaza lateralmente, tenemos un ángulo Q dinámico patológico. La sumatoria o la congruencia de estas tres valoraciones nos determina la real validez del ángulo Q, pero el ángulo Q en extensión realmente no tiene valor. El signo de la J es muy importante evaluarlo clínicamente en el paciente, pero tiene una serie de condiciones que son muy importantes. Cuando yo valoro el signo de la J
desde una posición de extensión a flexión y la rótula entra súbitamente a la trocla femoral, estoy diagnosticando en ese momento un signo de la J positivo. Sin embargo, yo debo tener en cuenta que en el momento en que hace extensión la rodilla, la tibia no se encuentra en rotación externa, porque va a tener un ángulo, un signo de la J positivo. Si yo roto internamente la tibia, les garantizo que el signo de la J desaparece. Así que hay que evaluar en varios planos estos tipos de signos. Algo que es muy importante valorar en los síndromes de dolor patelofemoral, bien sea de causa muscular, que no se tuvo en cuenta, pero que las retracciones musculares son la primera causa de dolor de origen patelofemoral, es el signo de Ehlers-Duncan. El signo de Ehlers-Duncan nos da dos parámetros diagnósticos. Uno, la retracción del recto anterior, que constriñe o comprime la rótula dentro de la tróclea femoral. Ese signo es muy importante. Y segundo, cuando hago el signo de Ehlers-Duncan con una rodilla que está inicialmente en extensión y la llevo a la flexión, si tiene una retracción del recto anterior adquirida o idiopática, la rótula se va a luxar. Y es lo que en la literatura se ha denominado la luxación obligada, que antes se conociera como luxación habitual de la rótula. La rótula necesita luxarse para que la rodilla pueda doblar. Entonces, el signo de Ehlers-Duncan es muy importante, nos está valorando las retracciones de los flexores de cadera y específicamente del recto anterior. Nosotros sí podemos, doctor Espinosa, evaluar dinámicamente un estudio radiográfico en proyección anteroposterior. Resulta que cuando yo tomo una radiografía de rodillas en posición de pie bípeda, tengo necesariamente que hacer una contracción isométrica del cuádriceps. Y al hacer la contracción isométrica del cuádriceps, estoy posicionando dinámicamente la rótula en la posición en la cual el paciente habitualmente, desde un punto de vista funcional, localiza su rótula. Lo que no sucede cuando tomo la radiografía en proyección lateral de 30 grados, que lo que estoy haciendo únicamente es bloquear la acción extensora del cuádriceps. Entonces la rótula va a estar en una posición neutra porque no hay acción muscular que esté determinando el cambio de la posición. Así que muchas veces ustedes toman una radiografía anteroposterior con apoyo y están viendo unas rótulas altas y lateralizadas como la imagen que mostró en una radiografía el doctor Espinosa, pero toman una radiografía lateral y resulta que encuentran un ángulo de un índice insosalvati, un cochino o cualquiera de las medidas que ustedes hagan, que es una rótula que no está alta. Y uno se sorprende, lógico. ¿Por qué? Porque no hay una acción dinámica del cuádriceps. Toda la recreación que nos dio el doctor Espinosa, muy bonita, sobre la clasificación de Weaver y de Jur, pues está teniendo nuevamente vigencia y está teniendo vigencia por una exclusiva razón, y es porque hoy en día se volvió a hablar de trocleoplastias. Habrá que esperar los resultados a largo plazo porque esta cirugía, que fue diseñada hace más de 60 años, fue abandonada por el gran compromiso de la articulación, porque lo que estamos haciendo ahí es una fractura intraarticular que puede llevar indefectiblemente a una osteoartrosis patelofemoral. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta es el balance muscular, el equilibrio muscular, la valoración de nuestro paciente desde el punto de vista muscular, porque es la primera causa de dolor idiopático patelofemoral sin mal alineamiento ni inestabilidad. Y es aquí donde juega papel importante lo que siempre se ha dicho, que el primer manejo de los síndromes patelofemorales es la fisioterapia. Y cómo debemos orientar la fisioterapia, que ese es un tema muy amplio, que es muy importante que sepamos cómo ordenar un plan de rehabilitación. Porque cuando yo ordeno un ejercicio de cadena cinética abierta con una resistencia, estoy aumentando la compresión patelofemoral e incrementando el dolor. Por eso los ejercicios de cadena cinética abierta en extensión para rodilla y contra resistencia están perfectamente contraindicados en síndromes patelofemorales. Y recomendar siempre al paciente, una vez hayamos conocido su perfil ocupacional y su actividad físico-deportiva, sobre los programas de higiene patelofemoral.
recomendar al paciente que no haga bicicleta, spinning, escaladora, elíptica, trotar o caminar en planos inclinados, steps o obstáculos aeróbicos de alto impacto y escaleras, porque son actividades que aumentan la presión por unidad de superficie a nivel de la rótula. Creo que era lo que quería comentarles. Sí, doctor Ochoa, lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias por su concepto. Yo pienso que pues, nos confirma un poco más de la importancia de la evaluación clínica de este tipo de pacientes. Quería aprovechar ya su compañía. Nos mencionaba con respecto a algunos factores dinámicos que podrían llegar a influir o afectar en el dolor patelofemoral. Entonces, cuando estamos ante esta sospecha de que existe un imbalance muscular, no sé qué tanta cabida puede venir o puede tener un análisis de marcha para evaluar la función del cuádriceps, evaluar el tono o si hay una posible retracción de isquiotibiales, una marcha agazapada que nos pueda también alterar este balance muscular y generar el dolor anterior de la rodilla. Totalmente, doctor Cristancho. Yo lo tenía anotado acá porque lo quería mencionar en la charla del doctor Morales. No se habló de análisis de movimiento, de laboratorio de marcha, que me parece que es muy importante. Doctor Cristancho, cuando hay dolor de origen patelofemoral y se tiene un síndrome maltorsional de los miembros inferiores, el laboratorio de marcha tiene un valor muy importante para poder determinar dinámicamente el comportamiento de la articulación de la rodilla. Es solamente con el análisis de movimiento que tomamos decisiones en hacer cirugías tan monstruosas, doctor Cristancho, como osteotomías femorales de rotatorias y osteotomías tibiales de rotatorias, para poder alinear la rótula. Eso sigue estando en controversia, pero el laboratorio de marcha es muy importante. Y lo otro, doctor Cristancho, son las marchas detectadas en análisis de movimiento pseudoagazapadas que generan posiciones anormales de la relación de isquiotibiales y cuádriceps que comprimen la rótula también. Entonces el laboratorio de marcha es muy importante. Perfecto, doctor Ochoa. Yo tenía una pregunta, doctor Cristancho, para el doctor Morales. Cuando el doctor Morales habla de control neuromuscular, ¿a qué se refiere? Doctor Ochoa, buenas noches y agradeciendo Buenas su noches. presencia en esta reunión. En el A ustedes control por la invitación, neuromuscular hace referencia principalmente a la propiocepción, al tema Correcto. de mantener esa relación articular y al tema de mantener esa percepción articular guiada principalmente por receptores musculares, receptores nerviosos, que evidentemente lo que nos van a verificar es cómo se está llevando a cabo ese reconocimiento articular y ese reconocimiento de las diferentes superficies, ese reconocimiento por parte, en este caso, del tobillo, de en qué posición se encuentra en cierto momento de movilidad. Y ese control neuromuscular hace referencia precisamente a eso, al control que tiene la propiocepción frente a la actividad del tobillo y frente a lo que se tiene con respecto al reconocimiento principalmente del cerebro y de la posición del tobillo en un momento específico. Doctor Morales, ¿y cómo reeducan ese control neuromuscular? ¿Cómo reeducan la propiocepción cuando ha sido determinada como un causante de dolor de tobillo? Sí, señor. ¿Aló, doctor? Sí, ¿cómo lo reeducan? La reeducación es principalmente con rehabilitación, terapia física enfocada, uno, al fortalecimiento muscular, dos, a hacer rehabilitación con respecto a cambiar de superficie la posición del tobillo en una superficie inestable con retroalimentación visual y enseñarle al paciente ejercicios caseros. Hay un ejercicio que consiste en la localización en un rincón en donde haya una esquina, en donde el paciente cierre los ojos, se ubique en apoyo monopodal e intente mantener el equilibrio y en el momento tal en que lo pierda,
tratar de ubicarse únicamente y sostenerse con los dedos. Y esto esto ayuda a que haya un aumento en la percepción, hay un aumento en la propiocepción y va a mejorar muchísimo ese control neuromuscular. Muchas gracias, doctor Morales. Gracias, doctor Ochoa. Perfecto, acá tenemos otra pregunta del doctor Manuel Torres para el doctor Morales. Dice, ¿utiliza algún estudio dinámico, llámese radiografía con estrés u otro, en el diagnóstico del dolor del tobillo secundario de inestabilidad? Gracias por su pregunta, doctor Torres. Para el estudio del dolor y para el estudio de la inestabilidad, digamos que los estudios dinámicos cada vez están perdiendo más uso y, por no decirlo así, validez. Como lo explicaba en la charla, es más importante tener un estudio radiográfico comparativo, aún sabiendo que existen limitaciones en nuestras instituciones en donde por temas no generados por la especialidad, por nuestra práctica médica, pues a veces no se toman los estudios. Los estudios dinámicos, digamos que no son utilizados en este respecto, es más utilizado el estudio comparativo con radiografías y en casos puntuales con lesiones, en este caso el componente lateral profundo, el estudio de la resonancia nos aborda de mejor manera, nos permite ver en mayor detalle algunas lesiones de este componente y la artrorresonancia nos permite ver cuando hay una extravasación del medio de contraste si existe una lesión específica a este punto sin ser dinámico, únicamente la artrorresonancia y las radiografías comparativas. Perfecto, doctor Morales, tal vez uno de los dolores de cabeza muchas veces del paciente con un antecedente, un evento traumático en tobillo, llámese un esguince que no comprometió la estabilidad de la articulación, es el dolor residual que queda. Entonces, es paciente que fácilmente se lleva en un proceso de rehabilitación, terapia física, inicialmente se realiza inmovilización temprana, y es el paciente que a pesar de esta evolución es muy tórpida, persiste con dolor, edema, sensación de inestabilidad. Digamos, ¿hasta qué punto ese trauma inicial, esa lesión ligamentaria inicial, hasta qué punto podemos considerar como normal el dolor? ¿O hasta cuándo decirle, no, mire, si el dolor sobrepasa los 3, 4 meses, posiblemente tendríamos que hacer algún estudio complementario adicional para buscar cuál sería la etiología? O sea, ¿hasta qué punto podemos tener nosotros tranquilidad de que está cursando con una evolución natural de la lesión que presentó a nivel del tobillo? Bueno, evaluar inicialmente el dolor y darle un tiempo se puede enfocar desde lo biológico, de acuerdo al tiempo que tenga de cicatrización los tejidos, que disminuya la respuesta inflamatoria, y puede ser una forma de abordar la cronicidad del cuadro de dolor. Ahora bien, en cuadros de lesión repetitiva como un esguince, esa evolución en el tiempo quizás que no es tan efectiva si los seguimientos no son muy puntuales en el paciente, que es un paciente que venga a la consulta, cada mes lo estemos evaluando, que estemos haciendo seguimiento clínico, y obviamente esto dado en nuestro medio y trayéndolo a nuestro medio por muchas limitantes, incluyendo la distancia y demás. Los autores recomiendan y se considera que la mejor forma o una de las mejores formas de hacer este seguimiento en el tiempo es con el romber. Si hacemos un romber en las consultas que venga el paciente y teniendo como meta un romber menor a 11 segundos, el romber modificado nos va a dar luces acerca de hasta dónde enfocar el paciente. Si mi paciente me llega un romber de 11 segundos con una lesión repetitiva, debo enfocarlo hacia puntualizar más la rehabilitación y según la respuesta a la rehabilitación, evaluando con romber modificado, ir pensando en algún tipo de reconstrucción ligamentaria o algún tipo de intervención artroscópica, pero es quizás el romber la herramienta más puntual, es la más eficaz en este sentido para evaluar, digamos, en el tiempo hacia dónde va mi paciente y hacia dónde está apuntando el dolor del paciente. Obviamente el contexto del paciente influye. Esto toda vez visto en que no la mayoría o digamos que no todos nuestros pacientes van a ser deportistas de alto rendimiento, que ya tienen una capacidad neuromuscular educada, por decirlo de alguna forma, que son
pacientes con un entrenamiento previo, sino son pacientes del común, son pacientes con actividades deportivas quizás de fin de semana o actividades deportivas que no han retomado después de mucho tiempo, y es allí donde se viene la lesión y donde debemos enfatizar puntualmente con el rombe. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿qué consideraciones tiene con los pacientes reumatoideos, con pie plano y mal alineamiento en valgo del tobillo, que consultan por dolor de pie y tobillo? ¿Cuál sería como el abordaje de ese paciente reumatoideo? Como tal vez estudios iniciales. Con respecto a las lesiones crónicas, o digamos que a las lesiones generadas por comorbilidades que van a afectar la articulación del pie y del tobillo, aquí lo importante es principalmente tratar la enfermedad de base como causante del dolor, en este caso la artritis reumatoidea, y ya las condiciones propias del pie y del tobillo, que tienen otros componentes asociados, pues manejarlas de forma aislada, sin olvidar el concepto del tobillo funcionante como un todo. Pacientes con pie plano, con retrovalgo o con valgo del retropié, lo fundamental es hacer un buen balance tendinoligamentario, estiramientos disquiotibiales, estiramientos de fascia plantar, y tener en cuenta que hay muchas causas de dolor independientes del trauma o no del tobillo que me de las retracciones musculares y el compromiso que puede llegar a haber en casos, por ejemplo, de lesiones de la fascia plantar medial, que muchas veces pasan desapercibidos, de las retracciones del tendón de Aquiles, de las retracciones de todo el tren posterior, que van a generar dolor en el pie. Y el pie como tal se comporta al igual del tobillo y debe ser tenido en cuenta con estas condiciones como un órgano de locomoción, un órgano que nos va a ayudar en la marcha, como bien lo decía el doctor Ochoa, y debe ser también tenido en cuenta estas condiciones y estas inestabilidades propias de otras condiciones que puedan afectar el tobillo. Entonces yo pienso que hacer un manejo puntual a cada lesión, sin olvidar cómo funciona el tobillo y cómo en conjunto también el tobillo se puede ver afectado por estas condiciones. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Mis residentes, como el doctor Espinosa, saben que soy un apasionado de la fisioterapia. Y algo muy importante en la rehabilitación del tobillo después de esguinces del complejo cápsulo-ligamentario externo, y está estandarizado en los protocolos internacionales, es el fortalecimiento de la musculatura peronea para que, como estabilizadores secundarios, estabilicen el tobillo. Sin embargo, en los pies planos con retropié valgo se produce un fenómeno que se llama el pinzamiento calcáneo peroneo. Y si yo incremento el fortalecimiento de los peroneos, estoy incrementando el pinzamiento calcáneo peroneo y la rehabilitación no va a servir, y por el contrario, se va a incrementar el dolor del paciente. Así que es muy importante la valoración anatómica y funcional del pie antes de ordenar un programa de rehabilitación, porque no todos los programas de rehabilitación deben ser iguales para las mismas lesiones y para todos los pacientes. Me hacen una pregunta acá con respecto a qué consideraciones con el uso del calzado del paciente con dolor en tobillo. O sea, ¿existe alguna recomendación, fórmula especial o restricción del uso de calzado en particular? Pues aquí hay que nombrar nuevamente el contexto del paciente. Evidentemente existen en el mercado gran cantidad y una amplia gama de calzados dependiendo de la actividad que genere el paciente o la actividad física que tenga el paciente. Hay tenis con diferentes, o calzado deportivo, con diferentes acomodaciones de la plantilla para el pie pronado, para el pie supinado, con mejoras a nivel del talón, con el uso de plantillas y demás, pero digamos que todo esto va enfocado de acuerdo a la actividad que tenga el paciente y la actividad deportiva que
que genere. La mayoría, digamos que de quejas de dolor son en pacientes que han iniciado una actividad que no han venido realizando antes o que dejaron un tiempo sin realizar, y es allí donde esta parte de las cargas cíclicas repetitivas van a generar la lesión. Entonces, evidentemente existen recomendaciones de calzado dependiendo de la actividad del paciente y tener en cuenta, obviamente, la actividad que genere. No es lo mismo el calzado que utiliza un deportista de alto rendimiento que corre todos los días al calzado que muy probablemente comprado en un almacén de cadena utilicemos para hacer unas 10 kilómetros corriendo o caminando o simplemente haciendo una marcha normal. Entonces, todo esto sí juega un papel importante. Obviamente el calzado juega un papel importante. Obviamente la plantilla del calzado, la configuración del calzado, hasta la misma marca, pensaría yo que involucra mucho, sobre todo el tema del desempeño y de las posibles lesiones. En temas de tendinopatía, por ejemplo, el uso de calzados inadecuados es un factor predisponente para tener una lesión tendinosa. Esto hablando en el contexto del paciente que practica deportes de manera pues no continua, de manera infrecuente, de fin de semana. Entonces sí, el calzado definitivamente hace parte importante de la mejoría de los síntomas, de la precaución de lesiones o evitar las lesiones, y pues en la amplia gama que tenemos en el mercado, pues evidentemente hay que tener estas consideraciones en cuenta. Perfecto. Doctor Espinosa, ¿algo más que agregar? Todo claro. El doctor Ochoa por sus anotaciones y sus aportes invaluables a la cirugía de rodilla. Y pues que ojalá nos pueda acompañar en nuevas reuniones de nuestra seccional boyacense. Muchas gracias, doctor Ochoa. Gracias, doctor Espinosa, doctor Cristancho, doctor Morales. Realmente me recreé muchísimo en el conocimiento de ustedes. Excelentes presentaciones y excelente convocatoria. Mil gracias y claro que sí los acompañaré próximamente. Quería nuevamente agradecerles a todos la participación, el compromiso con la institución para continuar en el proceso académico que involucra tanto la parte regional como a nivel nacional. Un agradecimiento muy especial, como siempre, a la Sociedad Colombiana de Ortopedia, en cabeza de su señor presidente, por facilitarnos estos medios, facilitarnos estos espacios para seguir contribuyendo con la formación académica y con la parte científica. Agradecimiento muy especial al Hospital San Rafael, al área de comunicaciones, que nos brindaron la asesoría técnica y logística para poder desarrollar este evento. También a los que nos acompañan esta noche, médicos, internos, estudiantes, todos empleados, trabajadores del área de la salud, especialistas de diferentes áreas, diferentes ciudades del departamento de Boyacá, que se tomaron su tiempo para estar con nosotros esta noche. Muy cordialmente felicitados, doctores. Yo creo que la presentación fue una presentación muy exitosa, una búsqueda muy reciente, muy actualizada de los temas de interés, y pues los espero que para el próximo año podamos continuar creciendo y seguir fomentando estos espacios de fortalecimiento académico. Entonces, no me queda más que desearles una feliz noche y que esperamos contar con ustedes más adelante.